Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos para platicar entre todos de un asunto bien interesante, el Pacto por México y el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué es lo que se busca? Mayor certidumbre y transparencia, procesos electorales más baratos. La discusión de hoy aquí esta noche para platicar entre todos, así que bienvenidos. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más y les quiero presentar a nuestros invitados, así que les vamos a dar la bienvenida a Juan Carlos Villarreal Martínez, consejero del Instituto Electoral del Estado de México, a quien saludo con mucho gusto esta noche. Bienvenido. Hola, buenas noches a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña en esta ocasión el doctor Javier Arzuaga Magnoni, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. También muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Bienvenidos. Antes de entrar de lleno a la materia, antes de empezar a platicar con nuestros entrevistados, con nuestros invitados esta noche, les invito a observar la siguiente cápsula. El Pacto por México es un acuerdo firmado el 2 de diciembre de 2012 que busca involucrar a todos los actores políticos del país para llevar a cabo reformas constitucionales en diversos ámbitos como el social, económico, educativo y electoral. En materia electoral, una de las reformas más importantes que plantea este pacto es la iniciativa de crear una autoridad electoral de carácter nacional, con una legislación única, que se encargue de la organización y fiscalización, tanto de las elecciones federales como de las estatales y municipales, a través de una profunda reingeniería que implica la creación del Instituto Nacional Electoral. Además de generar mayor confianza y transparencia en los comicios, el principal argumento que plantea esta iniciativa ha sido el económico, pues según los expertos, es necesario disminuir los costos de la democracia electoral, sobre todo a partir del constante crecimiento del financiamiento público a los partidos políticos y del desfasamiento existente en los calendarios electorales del país, que generan la organización de procesos electorales casi de forma permanente. Otro argumento central para transformar la organización de los procesos electorales es el de la equidad y el del fortalecimiento de la credibilidad en las elecciones, a través de la reestructuración del andamiaje electoral del país, a partir de la existencia de un solo órgano responsable de la organización de los comicios en México. Pero, ¿será acaso esta iniciativa inscrita en el Pacto por México la solución para el perfeccionamiento del sistema electoral y de partidos políticos en el país? ¿Será esto suficiente para mejorar la calidad de la democracia mexicana? Mientras que algunas voces se manifiestan en contra de esta iniciativa, al argumentar la pérdida de autonomía de cada estado y que atenta contra el espíritu federalista del país, otras se pronuncian por centralizar el modelo electoral. Por todo ello, la reforma electoral planteada en el Pacto por México genera grandes controversias que abren un importante espacio al debate y a la reflexión, en la que todos estamos involucrados, porque la democracia la construimos entre todos. Bueno, y continuamos con nuestros invitados esta noche y les quiero preguntar sobre el Pacto por México. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que plantea? Porque muchos ha hablado, sabemos que son 97 acuerdos. Algunas personas han escuchado sobre los temas que se están abordando, pero en reforma política, ¿qué es lo que estaremos viendo, consejero? Platíquenos, por favor, ¿qué es lo que busca este pacto? ¿Qué es lo que aborda? Bueno, sí, sin duda, para el auditorio es un tanto complejo comprender las características de uno de estos pactos, porque efectivamente son muchos temas. Yo solamente distinguiría dos grandes planos. El pacto comprende una serie de discusiones para este primer semestre, y dentro del primer semestre tienen que discutirse, entre otras cosas, todas las reformas secundarias, a leyes secundarias, que derivan de la última reforma constitucional, candidaturas independientes, para poner un ejemplo concreto. Eso tiene que regularse en el primer semestre. Luego, durante el segundo semestre, tiene que discutir, eventualmente aprobar, una nueva reforma electoral, que habla, entre otras cosas, del tema que hoy nos ocupa, que es la creación de un organismo nacional de elecciones, con todo lo que eso significa en nuestra legislación. Pero digamos que el pacto, y es con lo que yo concluiría este primer comentario, el pacto es una buena noticia por donde se le quiera ver, porque en un país ayuno de acuerdos políticos, con un déficit en términos
de este tipo de acuerdos. La gente lo demandaba, la gente lo pedía y creo que los políticos se han puesto de acuerdo en una agenda amplia, sí compleja, sí difícil de realizarse, yo también lo veo así, pero que cuando menos prende ahí un poquito de esperanza para que las cosas cambien. Yo lo veo con reserva, pero también digo con optimismo por lo que hace al acuerdo en sí. Doctor, ¿usted cómo ve que destacaría de este pacto, de esta intención de reforma política? Bueno, el Pacto por México en esta materia en particular busca atender un conjunto de viejas pretensiones no realizadas. Está ahí no solo la reforma electoral nacional, sino también la reforma política del Distrito Federal, el estatus del Distrito Federal como entidad federativa, por ejemplo. Hay un conjunto de deudas del sistema político que esperan canalizarse en un marco nuevo, en un marco insospechado hace algunos años atrás, con el retorno del PRI al gobierno y todas esas dudas que genera respecto de la democraticidad, la posibilidad de la alternancia continua, temores que generan, por ejemplo, que partidos que han sido tan distantes del 2006 como el PAN y el PRD estén pensando ahora en nuevas alianzas electorales en distintos puntos del país. Entonces, el pacto intenta también calmar un conjunto de miedos de la sociedad respecto del sistema político que a ver cómo resulta. ¿No será que estamos poniendo, en vez de avanzar, una camisa de fuerza cada vez que estamos haciendo este tipo de reformas, este tipo de planteamientos, consejero? Yo te diría, es natural frente a un problema, yo casi diría de corte sociológico, que tiene nuestra élite política. Siempre que pasa un proceso electoral, viene una serie de reformas que pretenden corregir todo lo que se hizo mal en el periodo anterior. Y esto es así porque hay algo que no se ha logrado corregir, que es el tema de la confianza y cómo se traduce la confianza en institucionalidad. En otros países ni remotamente piensan en tener 16 candados en la credencial del elector, ni gastar en urnas transparentes, ni gastar toda la parafernalia que hacemos en las elecciones, porque básicamente tienen confianza en el sistema. Y entonces lo que ha hecho el sistema político mexicano es hacer una serie de modificaciones legales y derogaciones económicas muy altas para paliar un déficit que no corresponde propiamente al sistema electoral, sino al sistema de creencias, mitos y temores que tienen los actores políticos, que en cada proceso político pretenden solucionarlo con ese tipo de pactos. Entonces yo diría, ubicándolo en su contexto, no es ninguna sorpresa. Es novedad que incorporen un listado concreto, que le pongan fechas, que tengan espacios claros de discusión, que no les dé temor a los actores políticos decir de cara a la sociedad que se están poniendo de acuerdo. Eso sí es una novedad. Ahora, insisto, yo soy un tanto reservado porque me parece que en términos operativos yo al menos veo que va a ser complejo y que se está viendo como que el año va a durar 15 o 18 meses y el año solamente tiene 12 meses, ya concluimos el primero, los periodos legislativos serán 2, eventualmente por ahí un extraordinario. Entonces, eso ya traducido en la práctica tiene sus complejidades, pero digamos, démosle tiempo para ver cómo se van a organizar. Doctor, una camisa de fuerza cuando no quedan conformes. Vimos 2006, usted se refería hace unos momentos a la reforma 2007 y ahorita estamos viendo el pasado proceso 2012 y ahorita estamos hablando en 2013 de una nueva reforma. Sí, como decía el consejero Villarreal, hay un problema fundamental de confianza. Ni siquiera las inmaculadas elecciones del 2000 generaron una confianza absoluta. Ahí están los casos de Amigo de Fox, ahí está el caso de Pemex Gate. Siempre las elecciones generan sospechas, sistemáticamente han generado sospechas, y no solo a nivel estatal, sino también a nivel federal. Entonces hay un problema de falta de confianza que no se soluciona necesariamente ajustando los marcos legales. En muchos casos esto lo único que genera es una complicación y nuevas oportunidades de hacer trampas, ¿no? Entonces, si la búsqueda es no respetar la ley, siempre va a haber espacios para no hacerlo. Entonces,
La propuesta de generar un Instituto Nacional de Elecciones tiene sus riesgos también, no solo desde el punto de vista operativo. La reforma electoral del 96-97 casi no sale por una elección municipal. De hecho, la termina votando solo el PRI en el Congreso por un conflicto electoral en un municipio. Me pregunto si una elección municipal pondrá en riesgo la presidencia del IFE, por ejemplo, o del Instituto Nacional en su caso. Entonces, como que estamos poniendo a todo el sistema electoral nacional en una situación de fragilidad y de exposición prácticamente todos los años, y con elecciones muy diversas y en situaciones muy diversas, respecto a las cuales el IFE no necesariamente tiene control. Ahora, tenemos que hablar de por qué sí, por qué no, las ventajas y desventajas de este Instituto Nacional Electoral. Les quiero pedir que platiquen conmigo del tema, pero antes invitar a nuestros amigos del auditorio a que a través de nuestras redes sociales se comuniquen con nosotros, se contacten con nosotros. Aparecen las redes sociales, todas las direcciones en Facebook, en Twitter, toda la información con la que ustedes nos pueden contactar y dar sus puntos de vista, porque finalmente este programa lo hacemos entre todos y sus opiniones para nosotros son muy valiosas. Así que quédense con nosotros, regresamos. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Actualmente todos los mexicanos no votamos. O sea, somos un porcentaje muy pequeño de los que votamos. ¿Por qué? Porque siempre decimos, ay, siempre es lo mismo, ¿para qué voy a votar? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué esto, no? Entonces, si a lo mejor en cada estado estuviera un pequeño IFE o una pequeña institución para llevar a cargo estas elecciones, tal vez habría una mejor respuesta de la gente, ¿no? Que siga siendo el mismo instituto, ¿no? Para que no haya variación pues en la misma elección, ¿no? Que se siga respetando como ha sido siempre. Que cada estado organice sus elecciones. Que sea una sola autoridad para que no haya tanta corrupción, digo. Pues no, que entendible para que la ciudadanía quede, ¿cómo se llama?, satisfecha. Pues uno solo, porque si de por sí hay problemas, que fuera uno solo. Continuamos con el tema y vamos a seguir hablando de este Instituto Nacional de Elecciones. Les preguntaba yo a nuestros invitados por qué sí, por qué no, cuáles son las ventajas y las desventajas de un instituto de esta naturaleza que nos vendría pues a revolucionar todo, ¿no? A cambiar todo como lo conocemos hasta este momento, consejero. Evidentemente, si uno lo ve desde el plano nacional, tendría que introducir a lo mejor dos pequeños enfoques, ¿no? Uno, resulta atractivo crear un organismo nacional de elecciones por la sola valoración del costo, ¿no? Sin embargo, no está claro en el pacto si solamente van a atacar el tema de la organización o también van a atacar el tema de la doble tributación que hay para partidos políticos.
porque hay financiamiento público local y financiamiento público nacional. Entonces, si lo que se busca es, de alguna manera, hacer un organismo más eficiente y menos costoso, poco van a ayudar si se siguen manteniendo los financiamientos a los partidos en esta doble tributación. Me parece que hay un tema significativo que, insisto, como todavía no está claro qué es lo que van a presentar, solamente anoto. Luego el segundo, que tiene que ver no solamente con el plano jurídico, sino con una valoración, yo casi diría, de corte idílico en términos de nuestra cultura política. Y los actores políticos locales van a tener las naturales resistencias, digamos, disfrazadas o vestidas del discurso del federalismo, porque una república federal como la nuestra, con un pacto federal, siempre tiene sus naturales resistencias cuando un organismo central pretenda centralizar ese tipo de elecciones. Entonces, yo veo estos dos tópicos como que no muy claros en torno de la discusión. Ahora, desde el punto de vista estrictamente práctico, el tema tiene sus complejidades. Yo solamente anotaría que algunas de ellas, por lo que nos preguntas, ventajas y desventajas. Bueno, me parece que desde el punto de vista de las ventajas, al ciudadano le puede ofrecer de entrada condiciones más accesibles para ir a votar frente a una sola autoridad con un solo mando. Me parece que eso de suyo es bueno. Otro, en términos de conflictos, también a los propios actores políticos, a los partidos, les permitiría especializarse en un solo marco normativo y no la complejidad que tenemos en este momento en el país. Solamente para tocar el tema del financiamiento público, hay estados donde el financiamiento público es 80-20, otros es 85-15, otros donde es 70-30, o las fórmulas de financiamiento son distintas. Esto hace que los partidos tengan una exigencia de profesionalización, de capacidad muy amplia, y no todos los partidos lo tienen. Centralizarlo, hacerlo con un solo cuerpo normativo, bajo una sola institución, bajo una sola norma, me parece que vendría a facilitar parte del proceso. Y la otra que me parece que debiera estar también en el marco de la discusión es que debieran aprovecharse de mejor manera los recursos humanos, que bien que mal, en el caso de las elecciones federales, tenemos ya prácticamente 20 años de experiencia en la materia, y en el caso de los locales al menos tenemos 16 años, porque no hay que perder de vista que al inicio de los 90 el IFE tiene las condiciones que actualmente lo distinguen, y en el caso de los locales a partir de 1996. De tal suerte que no estamos hablando de estructuras inexpertas. Ahora, ¿cómo las conjuntamos y cómo hacemos que esto funcione? Forma parte de esta discusión en la que he dicho que nos faltan todavía muchas señales. Doctor, ¿usted qué dice con respecto a lo que señala el consejero? Mira, por lo pronto creo que el debate federalismo-centralismo es un debate que en estos momentos está condicionado por algunos aspectos no necesariamente electorales que ponen en duda la eficacia de las autoridades locales. El endeudamiento de los estados, por ejemplo, es un elemento que ha quitado mucha credibilidad a la capacidad organizativa y a la capacidad de gestión de las autoridades estatales. El tema de la seguridad pública es otro que ha generado muchas dudas respecto, por ejemplo, de los mandos locales, de las policías, de la capacidad de ser sometidas por cuestiones de corrupción, etcétera, etcétera. Estamos en un momento de poco crédito de las autoridades locales. Además ha habido un elemento adicional, el retorno del PRI al gobierno federal se ha dado fundamentalmente a partir de una estructura de gobernadores. Entonces esto genera una gran desconfianza a la hora de generar pactos políticos, estabilidad, apoyo a otros proyectos que el gobierno considera fundamentales. Tan fundamentales y tan complejos como que durante 6 o 12 años el PRI se opuso a muchas de las reformas que hoy incluyen el Pacto por México. Entonces, a cambio de eso está claro que tiene que ceder respecto a algunas de las desconfianzas que su retorno genera. Respecto de las dificultades, yo no le encuentro demasiadas dificultades al marco legal. De hecho, ya desde la reforma del 96-97 hay mínimos constitucionales que los gobiernos, que las legislaciones locales tienen que cumplir,
y no ha habido mucho problema en eso. La variedad de las legislaciones locales no es tan grande y desde la reforma del Código Electoral del Estado de México, el constitucional, y del Código Electoral del Estado de México del 96, no hay ninguna reforma local que se anticipe notoriamente a cuestiones que después son adoptadas por las constituciones, por la Constitución Federal. Incluso algunos experimentos locales han redundado en fracasos notables, por ejemplo, como el de separar el Instituto Electoral y la fiscalización de las elecciones en Chiapas. Hay experimentos variados que han sido bastante fracasos. Entonces, esta cuestión de unificar la legislación electoral a nivel nacional no le veo demasiado problema. Desde el punto de vista de la Procuración de Justicia, ahí sí me parece que sería una diferencia bastante notable. Me parece que en términos generales la mayor parte de las controversias legales en las elecciones locales se terminan resolviendo en tribunales federales. Entonces como que termina siendo redundante la participación de los tribunales locales. En cambio, las estructuras de los institutos electorales ya es una cosa diferente. De hecho, los equipos profesionales, los servicios profesionales de los institutos locales tienen una capacidad probada para hacer las elecciones. La mayor parte de los conflictos electorales hoy en México no tienen que ver con cuestiones en las que intervenga el servicio profesional de carrera. De todos modos, sí hay una gran disparidad entre los diferentes estados respecto de la profesionalización de los institutos locales. El Estado de México es un mal ejemplo, ¿no? En el sentido de que el Estado de México ha desarrollado una estructura de organización electoral muchísimo más profesionalizada que la mayor parte de los estados de la República. Entonces no sirve como parámetro para medir la capacidad que tienen los institutos locales para organizar elecciones. De todos modos... Un mal ejemplo en sentido positivo, ¿no? Sí, es un mal ejemplo en sentido positivo. Hay que subrayarlo. Sí, de todos modos... habrá que tener en cuenta qué se va a hacer con todo ese personal. Por lo pronto, supongo que habrá una gran cantidad de ellos que dejará de ser personal permanente y se convertirá en personal temporario durante los procesos electorales. Pero en caso de que esto se apruebe, ¿no? Porque todavía tenemos una discusión muy larga. Apenas estamos desglosando lo que se va a discutir en los próximos periodos en el Congreso. Pues mira, de entrada... la fuente de conflicto son las elecciones. Y este año hay 14 elecciones. Sí. 14 elecciones locales. Habrá que ver cómo queda esa redistribución y cómo quedan los humores para ver si les alcanza en el segundo semestre aterrizar estos planteamientos. Entonces, a mí me parece que hay todavía un margen de incertidumbre bastante amplio. Pues a ver cómo quedan las cosas y por lo pronto yo les invito a ver nuestra sección de nuestros reflejos donde hablamos de la participación ciudadana que en todo esto que platicamos pues sin duda es la base, es la clave. Se realizan talleres de capacitación para las personas con discapacidad como la panadería, el corte, la costura, el reciclado, carpintería, la cocina y tenemos uno que estamos implementando que es de jardinería. Bueno, las actividades que nosotros les damos es con la idea de hacer productivos a estos jóvenes y sobre todo que ellos tengan una solvencia social y una vida más fácil para que también no sean grandes situaciones de problema a los padres de familia. Bueno, nosotros estamos funcionando desde 1998 y a la fecha tenemos 6 jóvenes integrados ya al área laboral en diferentes empresas incluyentes, pues eso ya nos da como que la certeza de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Estas personas normalmente no siempre son parte de las escuelas regulares. Por alguna discapacidad que ellos representan, entonces no siempre en todas las escuelas nos permiten tenerlos. Aquí lo que hacemos nosotros es brindarles el apoyo y la oportunidad que en otro lado no se les da. Estas actividades que nosotros realizamos yo considero que son muy importantes porque la experiencia nos ha dado que sí, estos jóvenes llegan a ser productivos y bueno, ellos colaboran muchas veces con el gasto familiar. Entonces eso también es benéfico para todas las familias, colaboran ellos.
Sí, yo quisiera que muchas personas siguieran uniéndose a esta causa, porque aparte de ser muy noble, se necesita y se requiere. Nosotros en este municipio tenemos mucha gente con discapacidad que no está capturada totalmente, pero sí necesitamos que se les brinde el apoyo y sobre todo que tengan una solución a un futuro. Muchas gracias a Miriam por compartir con nosotros el trabajo que hace, y sí se puede desde la comunidad. La participación ciudadana, decíamos, es clave en todo esto. Les quiero recordar que este programa es entre todos y sus opiniones son muy valiosas. En la pantalla aparecen nuestras cuentas: Twitter, Facebook, correo electrónico y todos los medios a través de los cuales nos podemos contactar, nos podemos comunicar aquí entre todos. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. El Instituto Electoral del Estado de México le da seguimiento al comportamiento del crecimiento poblacional de la entidad a través del padrón electoral y de la lista nominal de electores, a fin de conocer la forma en que se van desarrollando ambos instrumentos estadísticos. Cabe mencionar que en el padrón electoral se registra a las personas mayores de 18 años que han solicitado su inscripción al mismo, mientras que en la lista nominal de electores se encuentran inscritos los ciudadanos que cuentan con su credencial para votar con fotografía vigente y pueden ejercer su derecho al voto en las elecciones correspondientes. La lista nominal del Estado de México, con corte al 31 de diciembre de 2012, es de 10.519.863 ciudadanos y el padrón electoral es de 11.141.712 personas registradas, de las cuales 5.782.516 son mujeres y 5.359.196 son hombres. Estamos de regreso, qué bueno que continúan con nosotros. Se hablaba en este espacio, antes de irnos a corte, que 2013 es interesante. ¿Por qué? Porque hay diferentes procesos electorales. Tenemos alrededor de 14 procesos electorales, pero después de cómo queden las cosas, se sigue dialogando esto del Pacto por México y la reforma política. Vamos a tener que revisar varios aspectos y bueno, ustedes mencionaban en el corte 2 que son muy interesantes. Por ejemplo, estos temas de Pemex, esto que se va a abordar, pues sin duda de la reforma energética, entre muchos otros asuntos. Doctor, a ver, platíquenos. Bueno, desde el punto de vista de la viabilidad de la reforma electoral y de la reforma política en general, hay que tomar en cuenta que está inmersa en un proceso de pacto que involucra reformas múltiples, no solo en el ámbito electoral. Me parece que la reforma electoral es como una especie de moneda de cambio del gobierno federal para garantizar la participación de algunos partidos, como por ejemplo el PRD, cuya participación en el pacto no se justificaría si no estuviera incluida la reforma política. Sería muy difícil pensar que el PRD avale reformas hacendarias, la reforma de Pemex, sin tener en cuenta que a cambio de eso obtendría un mayor control o una mayor posibilidad de controlar los procesos electorales.
Me parece en ese sentido que el hecho de que la reforma política se negocia en un espacio de negociaciones múltiples, de tableros múltiples, le da muchas más posibilidades a que se resuelva favorablemente en los términos en que los partidos de oposición lo han planteado. De hecho, las propuestas incluidas en la reforma política son claramente propuestas de los partidos de oposición. Las históricas propuestas que había hecho el PRI, tanto a nivel del ahora presidente Enrique Peña Nieto como de el entonces líder del Senado, no se manifiestan claramente, no están plasmadas claramente en esta propuesta de reforma política. Por lo tanto, yo diría, bueno, pareciera que se trata de un proceso de negociaciones múltiples donde la viabilidad de la reforma política está en cierto sentido garantizada por la necesidad de impulsar estas otras reformas. Consejero. Pues sí, ahorita están anunciadas de entrada el Consejo Nacional Anticorrupción. Está anunciada también modificaciones a todo el aparato legal que regula la competitividad. El gobierno ha sido prudente en decir, en el primer semestre no entra ni la energética ni la fiscal, van a entrar después, justamente por esto que estamos comentando, pero en los detalles está el diablo, dice el dicho, ¿no? Y a mí me parece que son detalles no menores. Hay una serie de reformas, candidaturas independientes que deben venir en este primer semestre. Debe venir toda la discusión en torno de lo que va a ser aparente concentración de la policía en un organismo nacional. Y ahí es donde yo digo que si bien es cierto que el discurso federalista no está en este momento colocado, dicen los políticos que han estado metidos en esto muchos años, que la mejor reforma es con la que ganan. Entonces, sí, el prismo tradicional ha ganado con una serie de reglas, con una serie de instituciones. Veo complicado que de la noche a la mañana, aunque tengan un presidente priista, cedan en estos espacios de poder que en este momento tienen. Entonces, ahí es donde yo tengo todavía un margen de duda por cómo se van a comportar. Y para mí, el horizonte está muy claro. Va a depender mucho del resultado de las elecciones del próximo mes de julio. Javier Corral hace unos días decía con respecto al caso Monex que urgía una reforma, sobre todo porque, bueno, pues tendría que revisarse todo esto que ocurrió en el 2012 y en estos momentos estamos viendo ya unos días de que se revise este asunto de los topes de campaña, de rebase de los topes de campaña, y en esta reforma ahora se está viendo o se está pidiendo que se anule incluso una elección si se rebasan los topes de campaña, doctor. Bueno, la capacidad regulatoria del Estado mexicano en todos sus ámbitos es verdaderamente limitada. La mayor parte de los que cumplimos la ley lo hacemos porque creemos en ella, no porque el Estado tenga una gran capacidad para convencernos de que es bueno cumplir la ley. Es muy probable que se hagan nuevas reformas. Es muy difícil tratar de anular una elección por rebase de topes de campaña. El plazo o los tiempos que implica la revisión de las cuentas supone que, y la resolución judicial de esa revisión de las cuentas, supone que deberíamos prácticamente hacer la elección un año antes de que asuma el nuevo gobierno y no con 6 meses de anticipación, 5 meses de anticipación. Es muy complicado hacerlo. Por otra parte, deberíamos generar primero una ley que regule el vacío de poder, porque lo más probable es que se impugnen los 3 o los 4 o los 5 candidatos y nos quedemos sin presidente por algunos años si estas cosas funcionan así. Rehacer las elecciones es verdaderamente muy costoso y entonces pensar en anular todo un proceso electoral para hacer nuevas elecciones por rebase de gasto de tope de campaña debería establecerse una flagrancia muy, muy grande. Yo veo muy difícil que esto suceda. Veo, digamos, mucho más complicado tratar de evaluar los orígenes de los dineros. Me parece que esto es una reforma, digamos, de una envergadura mayor. Me parece que antes habría que iniciar por otras reformas que no son netamente electorales. La reforma del 2007, por ejemplo, estuvo obsesionada con los medios de comunicación. Así es. Cuando en realidad hacía falta más una nueva ley de medios de comunicación que una nueva ley electoral.
Entonces, a lo mejor lo mismo deberíamos pensar con los financiamientos irregulares. Me parece que haría falta una mejor legislación a nivel federal respecto de el movimiento de los dineros, la revisión de la actuación fiscal y de la actuación de los bancos, etcétera, antes que de los partidos políticos. Los partidos políticos no hacen sino utilizar algunas ventanas de oportunidad que les da una capacidad regulatoria estatal muy limitada en general para sacar adelante estrategias que no están previstas en la ley electoral y que difícilmente se puedan regular desde lo electoral. Y si lo hacemos desde lo electoral va a ser tan costoso que es mejor no hacerlo. Consejero, ¿es mejor no hacerlo? No, bueno, sin duda, Javier tocaba un tema central. Para el tema de la fiscalización hay que regularizar primero toda la normatividad fiscal que tiene el país. Y voy a poner 2 ejemplos claros. Estados Unidos regula muy bien las aportaciones de campaña porque todos los ciudadanos están registrados y se saben todos los movimientos. En un sistema con la porosidad que tenemos en el nuestro es muy difícil. Y el otro ejemplo es España. En este momento hay un escándalo nacional por el financiamiento que tuvo el Partido Popular para ganar las elecciones. La manera en cómo se filtraron recursos por rincones no comprendidos en la ley, pues es espantosa. Eso sucede en todos los sistemas en donde los que debemos aportar impuestos no lo hacemos regularmente, tenemos trampas, tenemos manera de evadirla, tenemos formas de cómo incumplir. Y entonces yo creo que sí, primero hay que atacar el otro tema. Ahora, ¿cómo lo resuelves en un país en donde la gran proporción de los que generan dinero no están dados de alta en Hacienda? Entonces parece paliativos, ¿no? Se limitan los ingresos en el banco en efectivo hasta por cierta cantidad, creo que 20,000 pesos. Todo lo demás tiene un costo y vamos con pequeños paliativos, pero no atendemos el problema de fondo. El problema de fondo es que hay una serie de movimientos que pasan por cajas negras en donde nadie sabe cuánto entra y cuánto sale. Lo único que sabemos es que después de las elecciones, cuando se hacen las cuentas, pues ya no cuadran los números, ¿no? Claro. Cuando la elección termina, todo el mundo cumplió. Pero cuando se ha sido ya resuelta, empiezan a aparecer números que simple y llanamente no hay manera de demostrarlo. Bueno, pues se suma también con nosotros a platicar entre todos Juan Francisco Martínez, profesor investigador de la UAM Iztapalapa, a quien escuchamos a continuación. La idea del Pacto por México inaugura una nueva forma de hacer política después de 12 años de polarización. Es decir, desde la idea de construir consensos desde el primer día de gobierno, indica que la idea de la polarización, la idea de los disensos, ha quedado como una forma del pasado de hacer política, ¿no? A mí me gustaría hablar específicamente de la posibilidad de federalizar la actividad electoral, específicamente la idea de la Procuración de Justicia Penal Electoral a nivel federal. Siempre ha habido el debate de si tener un solo instituto federal electoral que regule todos los procesos electorales en las entidades federativas, en las 32 entidades federativas. Yo quisiera enfocarme propiamente en la idea de la Procuración de Justicia Penal Electoral. Desde la construcción de la reforma en agosto de 1990 del título 24 del Código Penal Federal, obligó a que las 32 entidades federativas crean su propio marco normativo en la materia. Sin embargo, como se ha visto en la dinámica de las propias entidades, el Código Penal Federal se fue rezagando. Es decir, solo tenemos 3 reformas, la de agosto de 1990, la de 1994 y la de 1996. Es decir, tenemos 17 años donde no ha habido una actualización en los tipos penales. Las entidades federativas han construido una nueva tipología electoral, de tipo penal electoral más avanzado respecto a la federación. Lo ideal sería que hubiera una uniformidad, no solo de el quehacer electoral en su calidad de procuración de justicia penal en la materia por parte de las instancias que están sujetas al Poder Ejecutivo local a través de las procuradurías locales, sino que hubiera una
una instancia a nivel federal que pudiera regular toda la actividad en la materia de procuración de justicia. Considero que este es un avance, sería un avance fundamental, sobre todo por dos cosas. Uno, sería como el primer momento para autonomizar al Ministerio Público, sería como el primer intento de darle esa autonomía tan esperada como una de las reformas estructurales, pero también de alguna manera regular toda la actividad electoral en materia de procuración de justicia, ¿no? Eso, considero que sería algo fundamental y sería uno de los elementos que pudiera, yo sé que el Pacto por México no contempla para nada esta reforma, pero digamos que podría ser un incentivo para que pudieran girar hacia otras vertientes, ¿no? En suma, yo creo que la idea de generalizar un marco normativo a nivel penal federal en materia electoral sería un gran avance en nuestro proceso de transición a la democracia. Gracias, profesor Martínez, por participar aquí con nosotros y dialogar entre todos de este tema. Y a usted que nos ve en casa, muchas gracias por estar todavía con nosotros esta noche. Interesante, sin duda, de un tema muy importante que tendremos que ir todavía abordando. Hay mucha tela de donde cortar. Y les quiero recordar que se pueden contactar con nosotros a través de Facebook. Tenemos cuenta de Twitter y también correo electrónico, así que pueden hacerlo a través de todas las redes sociales. Tenemos todas las vías de contacto. Regresamos. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Pues un menor salario quizás para que no sea tan realmente ansiados los puestos, un menor salario para los políticos. Apoyo, es lo que yo creo que necesitan. Necesitan apoyo tanto como para los candidatos, que se comprometan realmente y que hagan las cosas como realmente se debe, porque muchas veces prometen las cosas y al final nunca lo hacen. Pues fíjese que realmente, por ejemplo, en el caso de un presidente municipal, yo lo vería más como una gerencia, ¿no? Que la misma federación nombrara un gerente que viniera y a manejar una empresa, ¿no? Porque realmente es una burla. Nadie conoce al presidente, nadie sabe ni quién es, pero hay que votar por él. Pues simplemente que la gente fuera legal. Porque como le dije yo, de que la gente hace trampas, o sea, que hubiera legalidad. Y seguimos con este programa en el que estamos participando entre todos, y como hay que participar entre todos, vamos a escuchar la voz de los ciudadanos del futuro. El Instituto Electoral del Estado de México tiene entre sus funciones sustantivas realizar de manera permanente actividades relativas a la promoción y difusión de la cultura política democrática,
lo que implica establecer líneas de acción que le permitan mantener un vínculo directo con la población mexiquense, con la finalidad de delinear proyectos, planes y programas que contribuyan a la compleja tarea de construir ciudadanía. En esta materia, las diversas áreas del instituto, y en particular la Dirección de Capacitación del IEM, tienen en perspectiva desarrollar acciones de vinculación para promover la participación entre las niñas, niños y jóvenes de la entidad, cuyas metas se orientan a promover valores democráticos y el ejercicio de los derechos políticos electorales, así como fortalecer la cultura política democrática y la educación cívica en el Estado de México. Entre estas actividades se encuentra brindar capacitación y apoyo para llevar a cabo la conformación de los consejos promotores de valores y derechos humanos a través de las jornadas cívicas escolares, además de realizar ejercicios cívicos en los que se incentive la participación y se pongan en práctica los derechos políticos electorales, realizar pláticas informativas y conferencias, así como mantener las puertas abiertas del IEM para atender las solicitudes de quienes deseen realizar visitas guiadas a la sede del instituto. Asimismo, el IEM busca abrir cauces a la cultura y a las expresiones artísticas, para promover en forma amplia la cultura política democrática y, de manera paralela, a las diversas acciones que el instituto tiene proyectado implementar para seguir trabajando en pro de la construcción de ciudadanía, incentivar el desarrollo de estudios para perfeccionar el quehacer electoral y fortalecer vínculos con la sociedad mexiquense. Pues que es bueno porque se interesaron en ayudarnos a nosotros. Que está bien porque ahora sí pudimos poner propuestas que nosotros quisiéramos. Pues porque nos van como involucrando en la sociedad. Que está muy bien porque, como dije, nos enseña a hacer o así como tener más confianza. Ayuda al bienestar de la escuela, de los estudiantes. Pues que es muy bien porque aquí necesitamos mucha ayuda. Cómo hacer este ejercicio, ¿no? De cómo votar y ya el día de mañana ya tomarlo con más seriedad. Está bien porque en sí puede ayudar a la escuela a mejorar. Con el fin de contribuir al fortalecimiento de la educación cívica y de la cultura política democrática, en el IEM seguimos trabajando. Y seguimos con estos puntos de la reforma política y el Pacto por México y abordamos este tema del federalismo contra el centralismo. Se habla de que crear un Instituto Nacional de Elecciones le quita poder a los grupos locales y también poder al gobernante en turno. ¿Ustedes qué dicen, consejero? Yo creo que solamente trasladas el punto de conflicto a otro escenario, porque si ya dijimos que el tema es de desconfianza, entonces desde el centro se ve con desconfianza a la periferia. Pero mismo puede ser de la periferia hacia el centro. Yo recientemente hacía el análisis y el IFE no queda exento ni de vínculos partidarios ni de cuotas de partido en la integración del Consejo General del IFE. Solamente no hay que perder de vista que uno de sus exconsejeros fue secretario de Gobernación en un gobierno posterior. Otro de otro partido político, impulsado por otro partido político, fue secretario de gobierno en un gobierno local. Nada menos ahorita en el Instituto Electoral del Distrito Federal hay nuevamente por ahí dudas respecto de la integración. ¿Qué quiero decir con esto? El problema me parece que está en el método, en el cómo se designan a los consejeros electorales y a los funcionarios electorales. En tanto los partidos políticos no se salgan de esa disputa, el tema de la desconfianza va a seguir permanentemente. Ahora, esto resulta complicado porque entonces, ¿quién los propone? Yo diría, para ir concluyendo en este escenario, por lo que nos ocupa eventualmente a un organismo nacional de elecciones. Son 6 tipos de elecciones, ¿no? Tenemos elección de presidentes municipales, diputados locales y gobernador en el plano local. Y tenemos elección de diputados federales, senador y presidente de la República. Esos 6 planos ameritan un tipo de organización, el que se decida hacer, ya sea con un organismo centralizado que opere a nivel regional con los estados y que este organismo centralizado con operación local haga todas las elecciones. Y entonces, como decía Javier, el tema normativo puede ser fácil de resolver y el operativo, pues basta con que se pongan de acuerdo en quién organiza la elección. Quizás en un plano local se organice la de presidente municipal, la de diputados locales y la de gobernador, y aquí estaría la clave, y en el plano federal las que ya señalé, pero por el mismo órgano.
por la misma autoridad. Entonces va a entrar ahí un poco a discusión quién permanece, la Junta Local Ejecutiva del IFE, que existen en las 32 entidades federativas, o los institutos locales. Y para los distritos, ¿cómo se resuelve? El plano federal me parece que no hay mayor complicación. Para senadores y para presidente, como lo tenemos, funcionaría, dependería mucho de qué tipo de acuerdo, a qué tipo de acuerdo se lleva. Pero me parece que es viable. Ahora, por lo que decía previamente, el tema está en cómo se designa a las autoridades electorales. Y el plano de desconfianza deriva de quienes proponen y quienes designan siempre están con cuitas insatisfechas, ¿no? Ustedes recordarán, en los últimos consejos siempre hay algo que deja insatisfechos a los actores políticos. Y cuando viene la siguiente elección, se desquitan con aquellos actores políticos y llegamos al punto de que en uno de los consejos anteriores del IFE, pues descabezaron al consejo justamente con motivo del resultado. Entonces, ¿porque no les gustó? Porque no les gustó. Y ahora están por descabezar al IFAI, bajo la misma lógica. El hecho, digamos, la partidización del proceso de selección de los candidatos es evidente. Y creo que eso no se va a resolver eliminando los institutos locales. De todos modos, lo que sí se va a resolver es que habrá una única discusión nacional, en lugar de haber 32 discusiones respecto de quiénes integran el instituto o los institutos, quiénes son consejeros o quiénes no. Habrá una única negociación nacional, y en esa única negociación nacional, en principio, habrá actores políticos, sobre todo los actores políticos de los estados más pequeños, por ejemplo, que tendrán muy poca influencia en la designación de los integrantes del IFE o del Instituto Nacional que se cree. De todos modos, hay que ver qué tan permeable van a ser las estructuras intermedias de este gran organismo, digamos, porque a lo mejor el delegado regional del IFE en el Estado de México termina siendo designado por el gobernador del Estado, entonces no habría gran diferencia llegado el caso. En lo que estamos viendo. ¿Qué tendríamos entonces que estar haciendo en vez de plantear todo esto que se ha planteado en el pacto? ¿Qué es lo que deberíamos estar poniendo en la mesa y que realmente nos funcione? En un minuto. Yo diría voltear a los ciudadanos. A mí me parece que la discusión de ciudadanizar el órgano electoral tenía como propósito justamente despartidizar. 16 años después estamos en la discusión de origen, ¿no? Ampliar el financiamiento público de los partidos tenía como propósito que el gobierno no interviniera en las elecciones. 16 años después estamos en el punto de arranque. Entonces me parece que tendríamos que volcar un sistema hacia un modelo que con la participación de la ciudadanía solamente haga énfasis en personal profesional, con garantía de imparcialidad, que nunca es una bala de plata, pero digamos que cubra más o menos ciertos parámetros. Con esos dos avances me parece que quitaríamos parte de las discusiones que siempre van a estar presentes entre los partidos políticos, que les resulta más fácil distribuírselo por cuotas. Para no seguirnos dando vueltas y los actores políticos se sigan saliendo por donde puedan, ¿qué es lo que se tendría que estar haciendo? ¿Qué es lo que tendríamos que estar revisando? Bueno, creo que los actores políticos se van a seguir saliendo dándole vueltas al sistema y saliéndose por donde quieran, en la medida en que no haya un apego a la ley y al Estado de Derecho mayor por parte de todos, ¿no? Es decir, hay un déficit de cumplimiento de la ley, hay la creencia de que el incumplimiento de la ley da beneficios, y desde ese punto de vista va a ser muy difícil poder solucionar este problema de incumplimiento de la ley. Creo que el Estado tiene que generar una mayor capacidad regulatoria en términos generales, y creo que los políticos tendrán que ir ajustándose con el paso del tiempo a que el respeto de la ley es premiado por la ciudadanía. Si el respeto de la ley no es premiado por la ciudadanía y la ciudadanía premia solo a los ganadores, entonces va a seguir habiendo no respeto de la ley y no va a haber institución nacional que pueda contrarrestarlo. Entonces la tarea que nos llevamos esta noche es justamente esa: los ciudadanos tendrán que hacer su parte, exigir y estar ahí participantes siempre. Como lo dice el programa, es un tema que se resuelve entre todos, y creo que ya tenemos la madurez como para no dejarle temas tan importantes como únicamente a la clase política y únicamente a los gobernantes. Creo que además forma parte de las iniciativas, ¿no?, pendiente de la iniciativa popular, que le va a permitir al ciudadano intervenir más en esta parte del diseño
institucional. ¿Nos vamos con tarea entonces? Seguramente nos vamos con tarea porque depende en gran medida del control ciudadano sobre las autoridades, es el principal elemento, la capacidad de sanción que tenga el ciudadano respecto a los partidos políticos. A lo mejor no podemos anular una elección, pero sí sería bueno que no votáramos por los partidos que hacen trampa. Muy bien, pues con eso nos quedamos esta noche. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros aquí entre todos. Javier, muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias también a usted por habernos seguido entre todos y haber participado también en este diálogo, porque la democracia, como ya lo dijo el consejero, es entre todos. Muy buenas noches, que la pasen muy bien.